Meli, dólar estable, los financieros en torno a 1.200 pesos aproximadamente, pero también la inflación que sigue a la baja, pero la pregunta del millón, Meli, ¿se rompe? Ya decimos que se rompe la barrera del 3%. Ajá, ¿Ahora sí. se rompe la barrera del 2%? Bueno, está la expectativa porque esta semana se conoció el dato de inflación de enero, que fue del 2,2% mensual. Para tener una dimensión, es el dato más bajo desde julio de 2020, plena pandemia de COVID, la economía estaba parada, en ese momento se había registrado una inflación del 1,9%. Es decir, tuvimos que esperar 4 años y medio para ver un número similar. La expectativa del gobierno es ir bajando ese número y que realmente se perfore, por esto de que está bajando el ritmo de devaluación del dólar, está siendo muy cuidadoso con los aumentos de las tarifas públicas. Para este mes se comunicaron anuncios del 1,8% mensual. Entonces, de esta manera, lo que está tratando de hacer el gobierno es que la inflación alcance e incluso cierre el año más o menos en 18% anual, que es la expectativa del gobierno, 25% dicen los analistas. ¿Hubo deflación este mes? ¿Hubo deflación? Hubo deflación en un rubro. A ver qué rubro. ¿Alimentos y bebidas? No. No. Lo hablamos la semana pasada. Ah, ya sé. Indumentaria. Indumentaria, exactamente. Claro. Lo había anticipado el ministro de Economía, ¿no? Ya venía diciendo que quería que iban a baje. bajar los precios. Iban a bajar los precios. Este fue el primer mes confirmado de que bajaron. Hubo una baja del 0,7% mensual. También lo habíamos visto la semana pasada con el índice porteño de inflación, que también habíamos visto una baja en este rubro. En parte es por las liquidaciones de que lo que no se vende ahora en stock de lo que fue la temporada de verano, ya les queda en depósito, entonces empiezan las rebajas de fin de temporada, pero también desde el sector lo que dicen es la gente no está comprando ropa en este momento. Se habla mucho de, por ejemplo, argentinos viajando a otros países limítrofes para hacerlo, que se traen del exterior. Entonces dicen, no tenemos ventas, hemos bajado los precios y que estamos al borde de los costos. Eso por lo menos es la opinión desde Fundación Proteger. El único rubro que estuvo bastante por encima fue hoteles y recreación, todo lo que fue temporada de verano. Estamos en turismo, claro. Estamos, Turismo de exactamente. verano. Claro. Enero es un mes cargadito, entonces tuvimos un 5,3% de suba. Y otra de las grandes novedades es que por primera vez desde noviembre de 2023 no superamos en inflación anual a Venezuela. ¿Te acuerdas que todos los meses veníamos diciendo la Argentina tiene la inflación más alta de toda América Latina? Exactamente. Fue el primer mes, por lo menos, de que logras no terminar primero en la tabla, en el dato interanual. Ya en el dato mensual, hace 4 meses consecutivos que venimos con una inflación más baja. Recordemos, también Venezuela... ese es un dato, la interanual es un dato, ¿no? Sí. Porque el 2,2 es un buen dato, esperando que se rompa la barrera del 2% y llegar al 1%. Exacto. Ojalá sea el 0, ¿no? Ojalá, pero de a poquito. Pero no tener por encima del 100% interanual es un buen síntoma. Bajó bastante, porque fíjate que la medición pasada había sido más o menos 117% interanual y de repente de un mes para el otro empezamos a ver esta baja. A medida, recordemos, los primeros meses habían sido de inflación 25, 20, 15, enero, febrero, diciembre. Entonces, de esta manera ahora empezamos a ver números un poquito más amigables, igual siguen siendo uno de los valores más altos a nivel del mundo. Pocos países del mundo comparten y es interesante ver lo que pasa en otros países de América Latina, porque en realidad cuando un país sale a comunicar el dato de inflación, lo suele hacer de manera interanual, porque el dato de inflación es 0, claro. 0,2, 0,5. Justo este mes tuvieron 1% en Chile, Uruguay, pero son números bajos y la interanual no llega al 5%. Cuando uno dice 84,5 en la Argentina, con el antecedente de la Argentina en el último año, es una buena noticia, pero no deja de ser un dato que preocupa, que alarma. Obviamente 84,5 de inflación interanual es un número que no le sirve a ninguna economía del mundo. Pero tenés los 20 y pico de enero del año pasado. Claro, comparás enero contra enero, claro, 20 y pico contra 2. Sí. 20% en enero del año pasado versus un 2,2, fíjate la baja absoluta que tuvo. Pero en este 84,5 acumulás ese 25 del año pasado. Por febrero va a ser mucho más bajo. Por eso empieza a bajar escalonadamente el 117, vamos a 84,5, vamos a ver cuánto va a dar en febrero, pero por eso la apuesta del gobierno es que a finales de diciembre encontremos una inflación de entre el 18 y 25, un poquito más normal. ¿Es una pregunta de economía, de facultad? Haga. Porque uno dice, sí, venimos con una inflación histórica casi crónica de la Argentina, pero tampoco el concepto de deflación es positiva para una economía. Porque uno dice, bueno, sí, que baje el precio de la indumentaria
porque estaba muy excedido, ¿no?, el precio. Pero que haya deflación en una economía en términos generales, porque veo el caso de Ecuador, de Perú, que tienen Costa deflación Rica. general, Sí, exacto. no es positivo para una economía, no es sano tampoco. Fíjate lo que dicen desde el sector de indumentaria, bajamos los precios porque no estamos vendiendo. Entonces, cuando tenés deflación, lo que suele suceder es que tenés una recesión económica. Claro. La Argentina venía en un momento de recesión económica, inflación, estanflación, como se dice en términos económicos. Por eso, en realidad, todos los países del mundo tratan de tener una inflación debajo del 3%, más o menos en 3%. No quieren ni que sea deflación, porque Anual. deflación es que está cayendo la economía, exactamente, anual. Anual. Pero también un poquito de inflación quiere decir que la economía está creciendo. Claro. Entonces eso es positivo y es más o menos, veremos cómo sigue también, porque si realmente termina en 25%, que son valores que Argentina no ve hace años. Ojalá que seamos alguna vez un país normal, que tengamos un 2% de inflación anual, no Anual, mensual. tal Pero cual. bienvenido el 2,2. Hace rato no se Sin ve. duda, Ojalá bienvenido algún día, ¿no? este 2,2. Gracias, Meli. Bueno, seguimos hablando de la información